Bien, buenas tardes de nuevo. Vamos a ver lo que es la unidad 5, la quinta unidad correspondiente a lo que corresponde, ¿no? Al contenido del examen de admisión para la Facultad de Computación. ¿Listo? El primer tema que vamos a ver en esta nueva unidad es el tema de segmentos. De forma breve, ¿qué es un segmento? Un segmento es una línea recta, ¿no? Como la que estoy dibujando en pantalla, de la cual podemos identificar sus extremos. Generalmente se les da nombres, puede ser A y B, ¿listo? Y el nombre de esa línea o segmento sería de esta forma, el segmento comprendido entre A y B, ¿listo? Ahora, con estos segmentos nosotros tenemos primero distintas formas de compararlas. Entre ellas existen la igualdad y la desigualdad, ¿ok? ¿Qué significa que dos segmentos sean iguales? ¿No? Por ejemplo, en estas dos líneas de acá, ustedes pueden observar lo siguiente. Tengo el segmento AB y tengo el segmento CD. Que dos segmentos sean iguales significan que al ubicar sus orígenes, es decir, el primer punto de los segmentos, sus extremos coinciden, ¿no? En este caso, los extremos B y D pueden observar en la pantalla que coinciden en distancia. Entonces, de esta forma decimos que ambos segmentos son iguales. Prácticamente que ambos segmentos tienen la misma longitud. ¿Listo? Y se expresa por esto de acá, una igualdad. El segmento de A a B es igual al segmento de C a D. ¿Qué significa que un segmento sea menor que el otro o inferior? Sencillo. De igual forma, al posesionar ambos puntos iniciales de forma que coincidan, observamos de que el punto B está mucho antes que el punto D. Por lo tanto, podemos decir que el segmento AB es menor que el segmento CD. Y esa es la comparación que se le da, ¿no? Ahora, el caso contrario es que sus puntos exteriores, el de B esté más fuera que el de D, y en ese caso podemos evidenciar que el segmento AB es mayor o mucho mayor que el segmento CD, ¿no? Aquí es menor en longitud AB que CD, y aquí es mayor en longitud AB que CD. Ahora, algunas de las propiedades que tienen los segmentos que son iguales. La primera es la identidad. Aquí hay un error. Esto es igual por si acaso. La longitud de dos segmentos de un mismo punto, entre dos puntos, es igual que sí mismo. Es decir, que si yo graficara varias veces el mismo segmento, deberían tener una misma longitud. Si es que nosotros hablamos de segmentos entre A y B. ¿Listo? Bueno, aquí está un poco chueco, pero en eso consiste esta propiedad. Que todos los segmentos entre dos puntos son iguales a sí mismos. La reciprocidad. ¿Qué significa la reciprocidad? Que si un segmento, por ejemplo, yo hago la comparación, que AB son iguales en longitud a CD, podemos decir también al revés. Puedo afirmar que CD es igual a AB. Eso en cuanto a reciprocidad, ¿no? Es como cuando A era igual a X, ¿qué les decía yo? X es igual a A, ¿no?
Aquí es lo mismo, solo que con segmentos. El segmento de A a B es igual al segmento CD. No afecta en nada que le cambie el orden. En este sentido, ¿no? Ambas son la misma expresión. Ahora, ¿qué es la transitividad? Que es la tercera propiedad. La transitividad nos habla de lo siguiente. Nos dice que si un segmento AB es igual a un segmento CD, este primer segmento es igual a este segundo segmento. Y este segundo segmento es igual a un tercer segmento. ¿Qué podemos afirmar? Que el primer segmento es igual al tercero. Y a eso se conoce como transitividad. Es como si les dijera, este segmento AB es igual al segmento CD, que a su vez es igual al segmento EF. ¿Qué podemos afirmar? Obviamente que AB también es igual a EF, ¿no? Esa es la propiedad de la transitividad. ¿De acuerdo? Y bien, tenemos el concepto de segmentos consecutivos. Dos segmentos son consecutivos si tienen un extremo común. Es decir, dos de sus puntos son comunes. ¿Listo? En este caso, de A a B y de B a C son puntos consecutivos, porque el extremo derecho del segmento AB coincide, es decir, es común con el extremo izquierdo del segmento DC. ¿Listo? A eso se le conoce como segmentos consecutivos. Ahora, veamos algunas de las operaciones que se pueden realizar con segmentos. No, la primera es la suma. ¿Qué significa sumar dos segmentos? Lo siguiente, si tenemos la suma de dos o más segmentos, consiste en crear una línea total, algo así como está aquí abajo, donde ordenamos de forma consecuente o de forma consecutiva, mejor dicho, los segmentos que corresponden a la suma. En este caso estamos sumando estos tres segmentos, AB, CD e IF. ¿Qué es lo que se hace? Los ponemos de forma consecutiva, es decir, que los segmentos sean consecuentes, de tal forma que el origen del primero será el origen de la resultante y el extremo final del último segmento de la suma será el extremo final de nuestro segmento resultante, ¿no? Como indica la figura. De A a B lo sitúo aquí, hago coincidir el primer extremo con el segundo, en este caso B y C, copio el segmento CD y con el último segmento hago coincidir el punto E con el punto D, ¿no? En ese sentido. Y obtenemos una nueva recta llamada AF. ¿Listo? Esa es la suma de segmentos. Ahora, en la diferencia de segmentos es bastante similar a lo que tenemos en la suma, solo que aquí vamos a situar los extremos, los orígenes de cada segmento en un mismo punto y vamos a restar la diferencia de longitud. En este caso tengo
de A a B situado acá y coincide con C y D, ¿no? Entonces la resta sería este espacio de acá que se encuentra entre B y D, ¿no? Entonces la resta de CD menos AB es igual a el segmento BD. ¿Listo? Este segmento de aquí. Ahora, si hablamos del producto, es la misma operación que habíamos visto con los números. Recuerden que la longitud de estos segmentos están medidas con unidades y el producto no es nada más que el producto de sus respectivas unidades. Lo mismo para la división. La división es la división entre las unidades de longitud que tiene cada segmento. Bien, veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá nos dice lo siguiente. Nos dice A, B y C son 3 puntos consecutivos, ¿no? De una misma recta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una recta y ahí estarán los puntos en el primer extremo A, en algún punto estará B y al final estará C. ¿Listo? Ese segmento de ahí. Ahora, nos dice que el segmento de A a B es 2 veces, aquí faltó, BC más 1. Es decir, que este espacio es, lo voy a escribir mejor, este espacio de aquí es 2 veces la longitud de BC más 1. ¿Qué tal si en lugar de BC nosotros lo llamamos un valor X? Es decir, de B a C, esto mide X, ¿no? BC es igual a X. Ahora, de A a C, es decir, la longitud total de punto a punto es 31. La pregunta es, ¿cuánto mide BC? ¿Qué podemos observar? Lo primero es que el segmento total está formado por 2 segmentos. Este primero y este segundo segmento. ¿Cómo puedo expresar la longitud total de AC con estos 2 segmentos? ¿Cuál de las operaciones anteriores me sirve para expresar AC con esos 2 segmentos? Sería el segmento AB más el segmento BC. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, estas 2 líneas, esta primera con esta segunda, si yo las uno, las sumo, me va a dar el total de AC. ¿Listo? Ahora lo que corresponde es reemplazar los valores. AC tiene 31 unidades de longitud. ¿Cuántas unidades de longitud tiene de A a B? De A a B nos dice que son 2X más 1. Y la longitud de B a C es X. De aquí podemos despejar X. En este caso sería 31 igual a 3X más 1. Aquí sería 30 igual a 3X. ¿Cuánto vale X? 30 entre 3, 10, ¿no? Que es justamente el mismo resultado de aquí. Y es la longitud que estábamos buscando, ¿no? La longitud del segmento BC. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tal vez?
¿Se entiende? Ok, bien, creo que no da tiempo para otro ejercicio más. Entonces quedaríamos hasta acá.